Día absolutamente crucial en los mercados. Durante este vídeo vamos a hablar del calendario económico de hoy, hablaremos de un patrón muy similar, no solo técnico, sino también económico, que representó un menos 40% en Bitcoin. Veremos si hoy, cuadrando el timing perfectamente, se vuelve a repetir y hablaremos de cuál podría ser el mínimo tanto del SP como de Bitcoin en referencia a la inflación. Absolutamente importante que tengamos ese concepto en cuenta. Vamos allá directamente porque tenemos bastante trabajo por delante. Os recomiendo que os quedéis todo el vídeo porque va a ser tralla continua. Entonces, hoy tenemos IPCs, ¿vale? IPCs que implica índice de precios del consumidor. ¿Esto qué significa? Pues bueno, si lo traducimos a la definición más básica y más sencilla, lo que te cuesta a ti pagar por lo que compras, ¿vale? Tú cuando vas al supermercado, pues compras pan, compras esto, compras lo otro. Entonces, si el IPC cada vez aumenta más, ¿esto en qué repercute? Repercute en que tú por lo mismo cada vez pagas más. Sinónimo, inflación, ¿vale? Como ya sabéis, tenemos una inflación desmesurada. Actualmente la tenemos en un 8,6%, tasa de inflación interanual en Estados Unidos. En Estados Unidos la tenemos en un 8,6%, la tenemos en máximos en décadas en todo el mundo prácticamente. Y como veis, hoy nuevamente se vuelven a presentar datos sobre la inflación. Quedaos con esto porque es absolutamente importante que lo tengamos presentes. El último dato fue el 10 de junio de este mismo año, lógicamente, y como veis veníamos de un 8,3%, se esperaba un 8,3% como dato, representando la aplanación o el aplanamiento de esa curva inflacionaria, pero resultó ser un 8,6%. Durante el día de hoy se espera que vengamos de un 8,6%, evidente, pero ya se espera más crecimiento, ¿vale? Por lo cual la Reserva Federal, por lo cual los organismos que citan y datan un poco cuáles pueden ser los datos inflacionarios, están descontando un aumento, que la inflación siga aumentando. Yo personalmente considero que vamos a seguir viendo inflación más elevada, prácticamente seguro, en todo el mundo, pero aunque los datos de hoy salgan positivos, es decir, que no salga un 8,8, por ejemplo, que salga un 8,7, o mejor aún, que salga un 8,6 o un 8,5, datos que serían realmente positivos, datos que confirmarían un principio de aplanamiento, yo creo que la inflación va a seguir subiendo. Si no es hoy, que ya se descuenta que sí, van a ser los próximos días. De todas formas, ahora volvemos aquí porque vamos a tener que repasar un par de conceptos, pero ¿cómo puede repercutir esto? Antes de nada, empezar por la similitud del patrón del que os estaba hablando, y es que si os acordáis, durante este rango de aquí, hemos estado hablando durante mucho tiempo de la similitud respecto a este movimiento de aquí y este movimiento de aquí. No solo ayer, no solo la semana pasada, sino hace igual 2 semanas o 3 semanas que llevamos hablando de esta similitud. Pero, fijaros, ¿cuándo he dicho que fue el último dato de inflación? El 10 de junio. El 10 de junio representó esta vela de aquí, representó el principio del fin de este patrón que teníamos de aquí, en cuanto a rango, en cuanto a consolidación, en cuanto a acumulación en el nivel de los 30.000, teórico nivel de tanta fortaleza. Y esto fue el detonante. El dato inflacionario más elevado de la cuenta fue el detonante de todo lo que acabó sucediendo. Y es una enorme caída de un 40% abajo, lo cual llevó a Bitcoin a los precios de 17.500 y pico. Entonces, estamos en una situación muy similar, no solo técnicamente, porque las similitudes de este patrón respecto a este son evidentes, además, fijaros que venimos de hacer esta especie de arco, muy similar al arco que hicimos aquí. No solo técnicamente, sino por el timing. Fijaros que si hoy los datos son negativos, si hoy el mercado se toma los datos como negativos, lo que va a significar es la confirmación de la ruptura de este nivel de aquí. No tiene por qué representar un 40% abajo, pero sí que lo representó en su momento. ¿Dónde nos pondría si hiciéramos un menos 40% respecto a los niveles en los que nos encontramos actualmente? Pues bueno, simple y llanamente nos pondría alrededor de los 11.800, ¿vale? Alrededor de los 11.800, lo que, además, si calculamos un 11.800, vamos a ver qué significa desde máximos históricos hasta 11.800, vamos a ir a ello. Un 11.800 significaría un 82-83% de caída, lo cual encaja perfectamente con la media de las caídas de todos los mercados bajistas, ¿vale? Entonces, la duda, la cuestión, oye, ¿es el mínimo? ¿No es el mínimo? Sabéis que en el canal hemos hablado de múltiples indicadores, MVRV, este indicador de aquí, que ya nos está marcando, cuidado porque estamos llegando en zonas de mínimos. Históricamente el MVRV
ha marcado siempre, aquí lo tenéis, los mínimos históricos de todos los mercados bajistas y ahora está nuevamente en esta zona de mínimo histórico anterior, ¿vale? Entonces, hemos hablado mucho, es más, esta tarde o los próximos días hablaremos de otro indicador que puede ayudar a detectar que ya estamos llegando al mínimo, pero sí que es cierto que cualquier indicador va a quedar en segundo plano delante de las noticias económicas. Entonces, si sabemos que las noticias económicas, la situación actual de inflación está marcando el timing del mercado, ¿por qué no podemos comparar cuál puede ser el mínimo del mercado directamente con la inflación? Pues bueno, en este caso lo que vamos a hacer, vamos a incluir un par de indicadores nuevos. Aquí tenemos USIR II, lo que mide United States Inflation Rate, ¿vale? Le voy a clicar, lo vamos a poner en gráfico semanal. No os preocupéis porque ahora lo vais a entender todo. Esto es básicamente la fluctuación de la inflación, no tiene otra historia. Entonces, podemos compararlo primero con el SP, ¿vale? Porque vais a ver, lo ponemos en nueva escala de precios. A ver, un momento, esto de aquí lo ponemos de este estilo. Vale, perfecto. Ahora estáis flipando. Voy a quitar un momento todas las líneas para que no molesten y vamos a intentar ver cuál puede ser el mínimo o cómo puede desarrollarse el mínimo a través de la comparativa entre el SP y la inflación. Entonces nos vamos a ir para atrás, nos vamos a ir años atrás. Como veis, la inflación es la línea azul, ¿vale? Si os fijáis, ¿a qué punto está? En 8,60, ¿vale? Exactamente igual que está la inflación actualmente. Perdonad, os lo voy a acercar un poquito más. Perdonad, culpa mía. La tenemos en 8,60, ¿vale? La inflación es la línea azul. Entonces vamos a irnos para atrás para que veáis qué es lo que sucede cuando la inflación se dispara. Fijaros, nos vamos a ir a la fecha de los años 40, tiempo atrás, pero claro, cuando la inflación se dispara tanto, pues lo podemos ver cuando sucede, y es en este caso en los años 40. Vamos a marcar una diagonal. Fijaros cuando marca el suelo el SP, el cual es la línea naranja. Exactamente lo marca aquí cuando la inflación está absolutamente disparada. ¿Vale? ¿Significa que la inflación va directamente para arriba? No, hay momentos en los que la inflación, fijaros, mete pam, caídas, 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 caídas. Pero esto no representa que no siga subiendo, que no siga en esa tendencia alcista. Podemos coger más ejemplos si seguimos mirando. Veremos cómo no solo en los años 40, sino que también, si nos vamos para aquí, vamos a buscar, es simplemente buscar un pico de inflación. Pues fijaros, aquí tenemos otro pico de inflación, la línea azul, fijaros cómo se dispara, pam, y nuevamente cuando la inflación vuelve a estar absolutamente disparada, es cuando el SP vuelve a marcar otro mínimo. Fijaros que el SP marca un mínimo en este punto de aquí, en el nivel de los 65, quien lo pillara, ¿no? En el 1974, y la inflación vuelve a marcar un pico en el nivel de 12, pam, aquí. Cuando la inflación marca el pico, el SP marca el mínimo y luego, pam, continúa la tendencia alcista. ¿Esto implica que no haya movimientos bajistas durante esa tendencia alcista? No, fijaros, pam, 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 pam. Pues bien, vamos a situarnos en la situación actual, vamos a situarnos en el punto en el que nos encontramos ahora, y es que, fijaros, tenemos la inflación bastante disparada. Sí que es cierto que la inflación ha estado bien controlada entre el 2000, pues podríamos decir 2010, hasta bien entrado el 2020. Fijaros qué bien ha estado de controlada, mientras el SP campeaba libremente hacia una nueva dirección alcista, llegando a un nivel de los 4.700. Hemos hablado antes del nivel de 65, en 1974. Pues bueno, fijaros, la inflación, pam, empieza a dispararse y el SP, pam, empieza a caer. ¿Creéis que en la situación en la que estamos, viendo este pico de inflación, que es de un 8,6%, hemos llegado a ver 12%, 15%, ¿creéis que es el máximo de la inflación? No. No lo es, y es lo más probable que no lo sea, no porque yo sea un experto en economía, que no lo soy, sino porque el contexto en el que estamos, otros expertos, la sensación que da el mercado es de que este no es el máximo de la inflación. Entonces podemos entender, podemos suponer que la inflación va a conseguir un nivel superior. No sé cuál va a ser, ni pretendo predecirlo, pero va a ser mayor. ¿Y esto qué implicará? Pues implicará pues, que lógicamente hasta que no haya un pico de inflación no habrá un mínimo del SP. ¿Esto repercute en que todos los movimientos van a ser alcistas? No, fijaros, aquí tenemos uno bajista, aquí tenemos otro bajista, un pequeño aplanamiento dentro de esa gran tendencia alcista. Oye, ¿qué relación tiene esto con Bitcoin? Hombre,
Pues sencillamente que si entendemos entendemos la clara relación que tiene Bitcoin con el S&P, por ejemplo, o con el Nasdaq, vamos a poner por aquí Bitcoin, vamos a poner escala de precios ya logarítmica, y vamos a poner de fondo, pues por ejemplo, podemos poner el S&P mismo, ¿vale? Entonces cogemos nueva escala de precios, metemos el S&P y fijaros, en todos los movimientos de corrección del precio de Bitcoin, fijaros, aquí tenemos mercado bajista de Bitcoin, fijaros el S&P, pam, caídas. Tenemos el COVID, pam, el S&P, caídas. Tenemos mercado bajista de Bitcoin, pam, el S&P, caídas también. Tenemos nueva caída de Bitcoin, el S&P, pam, bajista también. Entonces, relacionando que el S&P y Bitcoin están bastante convergentes en su comportamiento, podemos entender que el mismo pico inflacionario que representa el mínimo para el S&P va a representar el mínimo para Bitcoin. Entendiendo que podemos considerar que la inflación va a seguir subiendo, podemos entender también, por ende, que Bitcoin va a seguir cayendo, así como los mercados, ¿vale? El dato de hoy es importante, ¿por qué? Pues bueno, porque al final, si hoy el dato es menos, si hoy el dato es menor que un 8,6%, que se prevé complicado, ¿no? Pero podría serlo. ¿Por qué se prevé complicado? Hombre, porque están augurando un 8,8%. Entonces, si hoy es menor, implicaría que baja como mínimo un 3%, un 0,3% respecto al anterior, ¿vale? O respecto a la previsión, mejor dicho. No es lo más probable, lógico, si no, no se marcaría un 8,8, pero bueno, podría ser, no podemos descartar nada. ¿Esto qué implicaría? Bueno, pues implicaría realmente que estamos viendo un aplanamiento, porque tú al final, dentro de un aplanamiento, dentro del final de un ciclo, por ejemplo, vamos a quitar ya el S&P, vamos a centrarnos en Bitcoin, fijaros, dentro de que esto estaba siendo el final de un movimiento impulsivo, fijaros que no es así y así, sino que hay algún día que cae un poquito, luego vuelve a subir, luego cae, luego vuelve a subir, luego cae, luego vuelve a subir. Dentro de estar aplanando hay momentos en los que se hacen máximos, ¿no? Pues esto podría estar pasando con la inflación. Dentro de estar aplanándose, pues si hoy la noticia fuera menor, pues oye, sí, la otra vez fue mayor, pero esta ya es menor. Podríamos tener unas jornadas de presentaciones de IPCs que estuvieran subiendo, bajando, tal, pero no dando esa clara tendencia alcista que marcaba. Fijaros aquí, todo es para arriba, todo va de una para arriba, ¿vale? Entonces, sí que sería interesante para empezar a decir, oye, pues igual sí que es cierto que se está aplanando la inflación. Personalmente lo dudo, ya os digo, lo dudo por todo lo que vengo diciendo, pero no hay que descartar nada, ¿no? Si el dato de hoy es peor, a un 8,8, que ya es heavy, vamos a agarrarnos. ¿Por qué? Pues porque la Fed tendrá que seguir tomando medidas bastante agresivas respecto, pues directamente a tipos de interés, a ahogar a la empresa para controlar esa inflación que se le está descontrolando y sigue descontrolándose. Y pues esto, lógicamente, repercutiría de manera bastante negativa en todos los mercados, por descontado, pero en Bitcoin, que es el que más nos interesa ahora mismo, por descontado también, ¿no? Entonces, el contexto es interesante, el contexto genera incertidumbre. Hay muchas maneras de buscar soluciones, por así decirlo. Hoy va a ser un día muy interesante, muy atractivo para ver cómo salen los mercados, cómo salen esos datos y cómo se lo toman los inversores, porque imaginaos que la inflación es más elevada de lo que esperamos, pero no cae demasiado el mercado. ¿Esto qué implica? Implica que hay descuento en el precio de Bitcoin o en el del Nasdaq o en el de lo que sea, respecto a que la inflación ya iba a salir más elevada de lo que predicen las encuestas, ¿no? Los datos. Entonces, será muy interesante ver cómo salen los datos, cómo se lo toman los inversores y pues logiquísimamente en el canal esta tarde-noche, vamos a tener un vídeo repasando absolutamente todo, los comentarios, los gráficos, las predicciones, las direcciones y pues bueno, para dar esa mano y ver cómo reacciona todo, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.